Épale, tocallín. ¿Cómo está la vaina? William, hoy, hoy vamos a hablar con Gustavo Parra. Chico, no he visto, me etiquetaste, pero no he visto nada. Ahorita chequeo. Dice mi gente de clase media. Saludos, Pedro. Señor Javier Castillo. Bueno, estamos esperando al señor Gustavo Parra. Él es moderador de un podcast llamado Proyecto Migración, al que sigo muy de cerca. Y vamos a hablar con él sobre su proyecto, sobre el libro que desembocó ese podcast y pues sobre la proyección que tiene con ese emprendimiento, vamos a decirlo así, pues un emprendimiento digital. Bueno, aquí llegó Gustavo y ya lo vamos a invitar. No es para rasparlo. Upa, upa, upa. Hermanito, ¿cómo estáis? Bien, ¿y vos, hermano? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien o qué? Fino, fino. Qué bueno, viejón. ¿Cómo está la causa? Estamos bien aquí esperando todo este rollo de las elecciones yo sé, siento que todo el país está un poquito ansioso con ese tema y más que nada, pues nosotros como migrantes aquí en Estados Unidos es un punto bastante, diría, sensible, ¿no? Entonces ahorita estamos en ese plan esperando a ver qué es lo que pasa, sobre todo, como te digo, es una cantidad de cosas que pues ahorita se están definiendo, ¿no? Sí, es loco que hay tanta expectativa con un cargo que para mí es más marketing que cualquier otra cosa. Pues sí, pero sea lo que sea, o sea, es complicado, hermano, porque yo siento que nunca se había visto tanta sensibilidad, tanto trajín, tanto susto, tanta ansiedad con el tema de la migración como en esta administración, ¿verdad? Entonces se hace bastante sensible, como te digo, es una tecla que nadie quiere tocar. Y pues por el otro lado, pues el otro muchacho también está haciendo su propaganda en pro de los migrantes y todo lo demás, pero nadie sabe realmente qué sea lo que pueda suceder con nosotros como migrantes en este país. ¿Me Pero sí, básicamente es un cargo más administrativo que otra cosa, pero sea lo que sea, sí tiene su poder, tiene su peso con respecto a todo lo que son las políticas migratorias. ¿Me Sí, totalmente. Bueno, el ambiente creo que es producto más que todo de de la polarización que se ha dado en estos Es últimos tiempos. correcto. Este, y bueno, con respecto a la materia migratoria, sabemos que Trump no ha manejado el tema con ninguna destreza. Lo que ha hecho Exactamente. básicamente es retrasar todos los trámites, hacer los tiempos más largos, eliminar cargos de manera tal que se dilaten en el tiempo todo lo que son trámites migratorios. Entonces, bueno, Y aparte de eso que se viene también la como pandemia. sí, bueno, y aparte de eso sí se metió la pandemia y estuvieron las oficinas migratorias cerradas por meses. Entonces, Ujú, ya es que correcto. venían con un retraso temporal tan grande, entonces, bueno, más meses aún a esa acumulación. Exactamente. Pero bueno, esto da pie a que comencemos a hablar de Proyecto Migración, que es Buenísimo. tu hijo, uno Ujú. de tus hijos. El tercero. Este, Mm, sí, y bueno, mm. quería hablar básicamente de eso, Gustavo. Bueno, Gustavo, para que sepa la gente que se va conectando, Gustavo lo conozco desde Maracaibo, Venezuela, quizás desde alrededor de unos 20 años, Más o menos. más o menos. Más o menos. Gustavo es licenciado en música, de verdad ahorita no recuerdo qué otro título tenéis, sé que soy licenciado en música. Mm, Y bueno, ha pasado por un par de procesos migratorios, estuvo viviendo en México y ahora, bueno, llegó a los Estados Unidos y de ahí
imagino que fue que nació ese proyecto migración, de tu experiencia y conocer las experiencias de otros. Entonces, bueno, contame, el micrófono es tuyo. Gracias, hermano. Imagínate que te conozco desde San Jacinto. Estábamos allá por los lados de la Candelaria haciendo unas charlas me acuerdo que era algo así como de música popular o algo así. Sí, Y no se me olvida el interés tuyo cuando pues aún pues éramos muchachos, ¿no? Y el interés musical tuyo pues a mí me llamó mucho la atención. En aquel momento poca gente conocía a Neri Percaso, me acuerdo. Y te me acercaste diciendo, hermano, vos sé que yo tengo un grupo que conozco que se llama Neri Percaso, que ellos hacen polifonía y todo lo demás. Y de ahí pues empezó toda pues una amistad que hemos tenido desde aquel momento hasta aquí. Efectivamente, así es. Proyecto Migración nació desde la primera migración que tuvimos a México. Okay, yo en aquel momento pues acostumbraba a escribir muchas cosas en mi computadora y durante los primeros, de hecho, previo a la migración, okay, todos los eventos que iban pasando yo los iba escribiendo en mi computador, en lo que yo llamaba una bitácora. Durante los primeros 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, o sea, todo lo que fue el primer año de la migración, yo iba escribiendo todo lo que me iba pasando, a mí y a mi esposa. Entonces, en aquel momento, tantos eventos que sucedieron en México que la gente me decía, tú deberías escribir un libro, tú deberías compartir con la gente todo lo que está pasando, porque la gente no sabe lo que está pasando. Y efectivamente, en aquel momento las redes sociales eran Facebook, era Twitter, pero realmente nosotros no hablábamos de lo que nos estaba sucediendo. O sea, nosotros nos mandaron a la policía, nos mandaron a migración, nos hicieron una cantidad de desplantes y cosas feas, y nosotros no hablábamos de eso, ¿ok? En México en aquel momento también era, o sea, bastante fuerte lo que era el crimen organizado y también pasamos bastantes eventualidades de este tipo. Entonces yo no me sentía como que preparado quizás para poder hablar de todo lo que nos había sucedido. Cuando salimos de México, ok, yo pues llegamos aquí a Estados Unidos, comenzamos a vivir en Miami y yo empiezo con la idea de un blog. Le digo ahí, me voy a hacer un blog, voy a ir poco a poco ahí pues con las personas que iban saliendo ya en ese momento, voy a compartir parte de las cosas que nos sucedieron, pero todavía sentía que me faltaba algo. Y en 2019, pues como yo siempre digo, cuando uno tiene algo que hacer, cuando la vida te dice tú tienes que hacer esto, uno no se puede escapar. ¿Me entendéis? Entonces en 2019 digo, tengo que hacer esto, ¿ok? Y comienzo con el podcast, ¿ok? Comienzo Proyecto Migración, el podcast. Y desde ahí, gracias a Dios, pues se ha retomado la idea, pude terminar el libro, gracias a Dios ya está ya disponible, pude retomar el blog, ya el blog está en línea finalmente, entonces como que ha ido, ¿me entiendes? O sea, Proyecto Migración ha ido agarrando forma y ya llega un punto que, como yo siempre digo, o sea, el círculo empieza a girar y ya se hace imparable la cosa. Mira, ¿cómo fue ese primer chispazo, digamos, ese arranque? O sea, el primer episodio, porque siempre lo más difícil es arrancar a hacer las cosas. Sí. Este, ¿Y cómo fue ese primer episodio? O sea, ¿bajo qué consigna decidiste, bueno, voy a hacer esto en el primer Sí. episodio y de aquí voy a partir? Fue un rollo porque yo suelo ser muy metódico, ¿no? Entonces estuve investigando como 2 meses el micrófono que me iba a servir, estuve buscando las herramientas, aplicaciones y todo lo demás, estuve viendo reviews de aplicaciones, es decir, fue un proceso más o menos, ¿no? Entonces, después de eso, decir, ok, ¿de qué voy a hablar? O sea, como decís vos, o sea, ¿cómo voy a estructurar esto? Porque es mucha tela que cortar, ¿ok? Entonces me enfoqué en la primera temporada, dije, voy a hacer vivencias de otros migrantes de distintas nacionalidades que hablen ellos de sus experiencias, ¿no? Y que la gente los escuche, porque la gente piensa que tú estás allá con tus lentecitos y con tu gorrita y con tu franelita negra y pues tú simplemente llegaste a Estados Unidos y tú ya alquilaste un apartamento y ya estás ahí tranquilito sentado hablando de migración, ¿no? Y la gente no ve todo el Sí. trasfondo, todo lo que uno tiene que pasar para poder llegar a ese nivel de vida. Y eso no solamente pasa aquí, pasa en cualquier parte, ¿me entiendes? Entonces me senté, el primer episodio fue con el señor Ronnie Sancir, un señor que conocí en Tallahassee, trabaja en construcción, y el tipo llegó, pues él pasó por la frontera, él es de Guatemala, pasó de Guatemala a México, de México pasó acá a Estados Unidos y ya tiene ya 17, 18 años viviendo aquí. Y ahorita es un tipo que pues tiene cierta rentabilidad a pesar de que está de manera irregular. Entonces me llamó mucho la atención su historia y él narra, o sea, él narra cómo cruzó la frontera de, allá, de Guatemala a México, el tiempo que estuvo en México, cómo hizo para atravesar todo México de manera ilegal y después cómo hizo todo el proceso de atravesar el desierto, llegar a Phoenix y todo lo demás. Para mí fue como que, o sea, yo de aquí soy. O
sea, para mí el primer episodio, yo, como dice el meme, o sea, yo fui buscando cobre y encontré oro. Y de ahí Sí, entonces empecé y partí con las experiencias de otros migrantes que de alguna u otra manera nutrieran, que la gente escuche todo lo que pasamos, todos los migrantes, y que la gente no se sienta sola, brother, porque a veces yo siento que la gente piensa que lo que les está pasando actualmente o lo que les ha pasado nada más les pasa a ellos. Y todos pasamos por eso. Y de alguna u otra forma, ahorita vos y yo estamos sentados aquí hablando, de alguna manera tranquilos, por decirlo así, o sea, menos seguros, ¿ok? Pero tuvimos que pasar roncha para poder llegar a donde estamos ahorita, ¿me entiendes? Entonces, esa es más o menos la idea del proyecto Migración. sí, Maylin, es bien brutal. Yo conozco varias historias de... Maylin dice que es brutal esos migrantes que entran por tierra, ¿no? Y sí, Yo te invito a ay, escuchar el primer episodio. Yo te invito a escuchar el primer episodio de Ronnie. Él habla como él se desmayó varias veces cruzando el desierto. El tiempo que pasó en México, llegando a México, no lo dejaban hablar con su familia en México. Después sí, estuvo no sé cuánto tiempo encerrado. Después pudo cruzar la frontera, se desmayó. Él decía que tuvo incluso alucinaciones y todo lo demás. Y ya cuando llega a Phoenix, él dice que él se despierta la primera vez que se despierta aquí en Estados Unidos y él decía que no lo puso, que era como que era algo que no estaba pasando, o sea, era que todavía no entraba en razón. O sea, fue bastante difícil, fue un choque. De hecho, él cuenta a manera de, ahorita nos da risa, pero él me contaba a mí como en los primeros 6 meses estuvo nada más comiendo perros calientes, hot dogs, porque era lo único que podía pedir. Es decir, no sabía inglés y lo único que hacía era ir a la estación de servicio y lo único que podía pedir era hot dogs. Y estuvo 6 meses comiendo perro caliente porque no sabía hablar inglés. Ahorita me qué da risa fuerte. porque el carajo me lo dice, exacto, el carajo me lo dice riéndose cuando me lo contó. Y yo decía, no, nosotros tenemos que hablar de esto. Y eso fue como una manera de anécdota, como te repito, o sea, la idea es que la gente vea todo lo que uno pasa y que no solamente les pasa a ellos, que todos pasamos una aventura para poder ahorita, de alguna manera, poder estar en los lugares donde estamos. Sí, exactamente. No, y el hecho de a veces comparar, ¿no? O sea, Ujú, la mayoría de los venezolanos quizás que nos vinimos antes del 2019, vamos a decirlo así. Ya es después del correcto. 2019 sí empezaron a llegar gente por la frontera, pero la mayoría nos vinimos en avión, entramos por migración tranquilos, caminando, no hubo ningún problema, nos recibió gente aquí o no, o Ujú, veníamos con dinero o no, sí, pero, pero fue algo super light. sí, Cuando comenzás a hablar con personas que de verdad la lucharon en ese sentido, uno dice como que, ok, no estoy en nada, soy una bacteria, me como, estoy, exacto, me como, estoy como quedando, decimos algunos. Sí, sí, y pues ahí te encontréis que tenemos definitivamente mucho que hacer mm, y, y que no estamos desde cero como pensamos, porque siempre no, que comenzamos desde cero, ya va. Pero es que o el cero tiene varios niveles o ujú, sencillamente no comenzamos desde cero. Entonces exactamente, es rudo darse cuenta, chocarse con esa realidad. exactamente. Mira, ¿qué otras anécdotas tenéis de esas conversaciones? Bueno, tuve la anécdota del segundo capítulo, por cierto, en el segundo episodio, mi cuñado nos vino a visitar. Yo comencé a grabar Proyecto Migración en diciembre de 2019, solo que salió, el primer episodio salió hasta enero. Okay, mi cuñado vino en diciembre a visitarnos, y pues dije, voy a aprovechar que estás aquí, vamos a sentarnos, vamos a grabar algo, ¿no? Mi cuñado es odontólogo y después en Maracaibo tenía cierto estatus, ¿ok? Y, Mm, o sea, para mí fue impresionante, algo que yo pues sabía desde hace mucho tiempo cuando él se fue, cuando de repente tenía de tener 3 carros en Maracaibo, ahora en Santiago de Chile se la pasaba en bicicleta, ¿me entiendes? Entonces el tipo iba en bicicleta y dice que llegaba a veces, como decimos en Maracaibo, escardado, o sea, irritado, o con dolor por el asiento y todo lo demás. A mí eso me llamó bastante la atención y él lo ve desde el punto de vista de la humildad, o sea, a pesar de todo es un chamo bastante humilde, y él dice, o sea, en algún momento entendí que tenía que disfrutar, pasar por todo eso para poder entender que eso, que ya no era mi vida, o sea, mi vida no era igual, pero no lo veía desde el lado malo, sino desde lo positivo, ¿no? Esa fue una de las anécdotas también. En el tercer episodio entrevisté a un muchacho dominicano, ok, él se vino solo, se conoció a la que es su esposa hoy, la conoció en Punta Cana,
ellos se enamoraron, tuvieron una relación a distancia, después la chama lo pide y él se viene, pero se viene solo, no se viene con su familia. Entonces tú dices, o sea, por un lado, yo me acuerdo cuando yo lo conocí, yo decía, venga, el chavo se le hizo fácil, o sea, simplemente conoció a la chama allá, se enamoraron, distancia, Facebook, tal, no sé qué más, se casaron y el chamo se vino para acá. Pero se vino solo, entonces, digamos que la moraleja con ese episodio era como incluso hasta en las situaciones más fáciles, entre comillas, también hay un reto, ¿no? En este caso, él vive aquí, pero sus hijas están en Dominicana. Entonces, a pesar de que se le hizo fácil, entre comillas, el proceso, también hay una separación familiar. Y entonces, él habla de esa separación y tú sientes el dolor en el tono de la voz del chamo. Entonces, ¿me entiendes? La idea de ese episodio era como que hacer ver que a pesar de incluso hasta los procesos más fáciles, como decimos ahorita, nosotros vinimos en avión y todo lo demás, pero también hay esos retos, ¿me entiendes? Sí, es que cada quien tiene como el saco lleno de sus cosas, pues. O Exactamente. sea, cada uno lleva el peso de lo que le toca llevar. Es correcto. Este, y pesa lo suficiente como Correcto. pasarte difícil el proceso. Sobre todo Es correcto. cuando, por lo menos en caso de nosotros los venezolanos, que fuimos obligados a migrar. Yo estaba Sí. pensando en estos días que por cierto, por ahí se conectó mi amigo Ujú. Gustavo Silva, que le decimos Zeto. Yo recuerdo que hace aproximadamente unos 6 años atrás, yo me... Se llama Proyecto Migración, Maylin. Proyecto Migración está en Spotify. Hace unos sí, como unos 6, 7 años atrás, yo hablaba con él allá en Maracaibo, en la Trinidad, y él me dice, no, Ángel, yo me voy. Y yo le decía, ¿te vas a ir? ¿Para dónde te vas a ir, loco? O sea, 2014 aquí, ¿para dónde te vas a ir? ¿Qué vas a hacer allá Mm, afuera? ujú. Sí. O sea, y resulta que él fue una de las últimas personas que yo vi en Maracaibo antes de venirme. O sea, prácticamente, este, o sea, antes de ir al aeropuerto tuve que buscar unas cosas donde él estaba trabajando. Y Ujú. digo yo, qué fuerte que él me dijo a mí que se iba. Yo le dije, pero ¿qué vas a hacer afuera? Y hoy estoy despidiéndome de él. Precisamente yo que le dije que no. Entonces llevamos también ese peso de habernos visto obligados a movernos, pues. Mira, Sí. contame un poquito de tu experiencia en México. ¿Cómo, cómo fue ese primer paso migratorio que diste a México? Vos sé que iba a llegar a ese punto, me leíste, estamos conectados. Pareciera que nos hubiésemos puesto de acuerdo. Vos sabés que en el libro yo hablo de lo que fueron o lo que son pues las fases en los que los venezolanos, particularmente los venezolanos, han salido del país, ¿no? Y Sí, pues tenemos incluso migrantes, familias migrantes que vienen incluso desde antes del 2000 cuando comenzó todo la elección de Chávez y todo lo demás. Hubo gente que ya como que tenía como que estuvo pila y dijo, esto no es para mí, yo me voy, pum. Gente que de repente tenían los hijos estudiando en el extranjero, iban a visitar a los muchachos y eventualmente se quedaron. Y así fuimos pasando por varias fases hasta las últimas, que son las que estamos viendo ahorita, donde la gente está saliendo a pie, en autobús, en carro, incluso en lo que sea, ¿no? ¿Cómo fue mi proceso en México? Nosotros, pues, yo estando en Venezuela, yo trabajaba en la Universidad Cecilio Costa de Maracaibo, un saludo con mi gente de la UNICA, bien recordada. Pero yo comencé a trabajar en la universidad, desde tuve la oportunidad y la dicha, pues, de comenzar a trabajar en la universidad a los 21 años. Entonces yo, gracias a Dios, cuando me gradué ya estaba trabajando en la universidad. Yo trabajé, de hecho, desde becario, entonces eso como que me ayudó mucho a que la gente me conociera y todo lo demás. ¿Qué pasó? Llega un momento que te quema. Entonces, cuando ya tenía más o menos, tenía como 7 años trabajando en la universidad, recibí una oferta, un amigo que de hecho conocí en la UNICA, estudiaba conmigo, se había ido a México en 2006, y tenía ciertos contactos en la Embajada de México y con algunos profesores y instituciones educativas en México. Entonces me dije, ¿sabes qué? Me llegó una notificación de que están pidiendo gente en Tamaulipas. Y hay uno de los puestos que tiene tu perfil. Y bueno, envíamelo a ver. Yo siempre, o sea, desde que yo era muchacho, mi plan siempre fue estudiar música y poder estudiar en el extranjero cuando terminara mi carrera. No lo pude hacer por situaciones, pues, ajenas y familiares, aparte. O sea, situaciones ajenas a mi voluntad, pero situaciones familiares, es decir, no son tan ajenas. Entonces, como es lo que te digo ahorita, o sea, cuando había que ir algo para vos, no hay manera que te escapéis.
¿Me entendés? Entonces me llega esa oportunidad, yo la estudio, o sea, se veía bastante serio, y yo estaba en ese momento recién casado, estaba recién casado con Aime, no teníamos hijos, y yo decía, pues qué perdemos, vamos a ver qué es lo que es, vamos a ver qué es lo que es, vamos a irnos. Y aparte en ese momento ya estaban empezando los racionamientos eléctricos, ya se veían ciertas colitas por ahí, que si para comprar aceite, que si para comprar harina pan. Entonces era como que, por un lado, el Gustavo que siempre había querido migrar, y por el otro lado también era como que uno empieza como que a sentir esa incomodidad, ¿ok? Algunas cosas, detalles también en la universidad, con algunos estudiantes ya veíamos viendo la polarización también, aparte de la Universidad Católica de Ciudad Costa, por ser católica, siempre tuvo una línea opositora. Y inevitablemente teníamos estudiantes que no eran del partido, o sea, que no eran opositores al gobierno. Entonces yo le digo, yo siento que es el momento, vamos a darle y pues vamos a ver qué es lo que es. Llegamos a México a trabajar pues como profesores y al principio pues todo era muy bien y después pues vinieron una cantidad de eventos que se desencadenaron, que pues de lo que he hablado abiertamente ya en el podcast y en el libro y pues en el blog y por todos lados. Está bien. Chico, bueno, me entró una llamada ahí. Eh, Tranquilo. Vos sabés que me llamó la atención de que muchas veces he escuchado en el podcast Ujú. y creo que lo hemos hablado también. El tema de después que yo me voy de mi país, una vez se lo dije, ya apenas tengo como unos meses aquí, se lo dije a un amigo. Y Ujú. yo, ajá, pero si se te presenta una oportunidad en otra ciudad, vos te vas. Y le dije, y ya salí de mi casa, salí de San Jacinto, Exacto. donde tenía 35 años viviendo en la misma casa. Ujú. Ya yo soy nómada hasta que yo vuelva a pisar San Jacinto, Ujú. le dije yo. Y yo no se lo había escuchado a nadie. O sea, yo siempre Ujú. aquí veía que la gente tenía la preocupación de que si me voy para allá, que si no me voy, que la cuestión, hasta que te escuché a vos decirlo. Ujú. Este, y así lo veo yo. O sea, yo creo que el tema de ese echar raíces, eh, creo que no es tan importante, o por lo menos así lo veo yo. O sea, para mí mis raíces son mi familia, para mí mis raíces son la gente que me quiere. Para mí mis raíces son, no sé, mis amistades. Y creo que Ujú. no veo tan necesario quedarme en un solo lugar, sobre todo si la estoy pasando mal. Entonces, Exacto. quiero que me deis tu percepción acerca de eso. Claro, claro. Vos sabéis que bueno, desde que comencé, ¿no? También en el libro lo hablo mucho de lo que son las fases que pasamos los migrantes, ¿no? Y digamos que la última fase es lo que yo llamo filiación, a eso que la gente le dice echar raíces. ¿Qué pasa? La gente a veces piensa que la filiación o el echar raíces es comprar una casa, comprar 3 carros, de una cantidad de cosas que la gente piensa y dice, no, ya yo estoy aquí y de aquí nadie me va a mover. Y entonces caemos a veces quizás en un terreno un poquito, yo te podría decir como que sensible, porque tú dices, ok, tú no eres de ahí, ¿ok? Entonces echas raíces y si tienes que moverte, o sea, ¿cómo vas a hacer, no? Entonces, a mí me pasó en México en los últimos 2 años, ya yo empezaba a sentir como que esa incomodidad, empezaba a recrudecer un poco la situación con el narcotráfico en el norte de México. Nosotros vimos pues una cantidad de situaciones fuertes, o sea, que llegaban al punto del terrorismo, ¿no? Y entonces uno empieza con esa incomodidad y en aquel momento yo decía, pues si me tengo que ir, lo decía abiertamente, pues si me tengo que ir, lamentablemente, pues me tendré que ir. Ni modo. Tía, ¿cómo está? Saludos. Y yo recuerdo, nunca se me va a olvidar esa palabra que me la dijo un compañero de trabajo. Me decía, Gustavo, pero entonces, o sea, tú viniste para acá, tienes aquí tu, o sea, vives tranquilo, pues tienes tu trabajo, tienes tus chamos nacieron aquí, mis chamos nacieron en México. Entonces, ¿cómo que te vas a ir así? Y yo le decía, pues si me tengo que ir, me voy. O sea, si yo no me siento cómodo donde estoy, yo no soy mata, yo siempre lo digo, yo no soy árbol, o sea, yo tengo la libertad de moverme para cualquier lado. Somos ciudadanos del mundo, ¿no? Y él me decía, entonces tú eres Sí, nómada. Cuando, te lo juro que cuando me dijo eso, me pegó, o sea, tuve que como que echarme para atrás y sentarme a pensar lo que me estaba diciendo. Y hasta un punto dije, está bien, o sea, lo tomé incluso hasta como un halago, porque es cierto, o sea, ya uno llega al momento en el que uno dice, definitivamente soy un ciudadano del mundo, es decir, no soy de aquí, como yo siempre lo digo, o sea, no somos de donde, estábamos ni de donde venimos, es decir, somos de todos lados.
Y ese echar raíces uno tiene que a veces tener mucho cuidado por eso que tú dices. O sea, si tú estás, nosotros por ejemplo aquí en Estados Unidos ya nosotros hemos vivido en una cantidad de ciudades. O sea, nosotros llegamos al Doral, del Doral nos mudamos a Tallahassee. Estando en Tallahassee yo tuve que moverme a trabajar en Jacksonville, tuve que moverme a trabajar en Panama City con la emergencia y ahorita estamos viviendo en Tampa. Entonces yo cada vez que tengo un proceso de mudanza ya me pega menos. ¿Me entiendes? O sea, las cosas son más, porque definitivamente los muchachos están más grandes y los juguetes y todo lo demás, pero el peso es menos. Entonces ya yo le digo a Aimee, le digo a mi esposa, si mañana nos tenemos que ir a otro lado, pues nos vamos a otro lado. Y ella así como que, ok, o sea, no hay problema. ¿Me entiendes? Entonces el echar raíces está más aquí. O sea, voy a decir, como lo dijiste bien ahorita, mis raíces son mis amigos, mis raíces son mi familia. Y esas las llevo aquí, las llevo aquí. O sea, no necesito, ¿me entendés? O sea, tenerlo, eso no me cabe en una casa. O sea, lo que realmente vale, y lo que yo siempre digo, lo que realmente vale cuando uno sale del país no cabe en una caja. Lo que realmente cabe, o sea, lo que realmente vale no cabe en una maleta, porque eso la gente dice las 23 kilos y todo lo demás. O sea, se hace un rollo a veces solo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con la gente que te dice es que yo no me quisiera mover de aquí? Porque como venezolanos, nosotros tenemos la costumbre de cuando migramos, automáticamente, brother, automáticamente tú ves que el venezolano intenta emular la vida que tenía en su país afuera. Sí. Entonces buscan un buen apartamentico, buscan sus coroticos, buscan sus 2 carros, a veces no uno, sino 2, ¿ok? Buscan sus cosas, buscan trabajos y todo lo demás. Y llegan a una zona de confort tal que se sienten amenazados y le dicen, de repente puede que te tengáis que ir. ¿Me entendéis? Entonces, eso es el chip que también, o sea, yo quisiera no intentar cambiar, sino hablar mucho sobre eso, el proyecto migración, porque es algo que ya somos migrantes. O sea, nosotros estamos aquí, pero no sabemos si mañana vamos a estar aquí. Si mañana nos tenemos que ir, bien, o sea, eso no va a mover, no nos va a desestabilizar ni nos va a hacer menos felices, al contrario, o sea, ya dimos con el truco, ya sabemos cómo ser feliz en cualquier lado, entonces para donde sea que vaya yo puedo llevar eso, ¿me entendéis? Esa es la idea. Loco, con el tema de las posesiones, o sea, es un tema álgido, que, o sea, yo veo, lo que pasa es que yo soy medio, yo no quisiera decir que soy hippie, pero sí soy un poquito Ok, hippie. O sea, ok, eso no está mal. si yo tengo una cama donde dormir, un televisor de un tamaño modesto, Ujú. donde ver lo que me gusta, y algo que me quita el calor, ya ahí yo soy feliz. O sea, no necesito nada más. Buenísimo, Y buenísimo. yo veo a veces gente que tiene en su casa 4 televisores, este, no sé, 3 para los cuartos y uno que no casi no cabe en la sala. Ujú. Este, todos tienen varios carros, tienen cosas y no viven confortablemente. Y yo digo, pero Correcto. bueno, ¿cómo lo hacen? Porque, Ujú. o sea, no sé, yo esa vida no me lo imagino, por decirte algo, perdón, yo en mi casa, hasta que yo me vine a Estados Unidos, mi televisor era un televisor culoncito de 13 pulgadas. Culoncito. Ok. Ahí me vacilaba lo que me vacilaba, nunca me hizo falta más nada, mi DirecTV y mi televisorcito, Ujú. ya está. Y listo. Porque como ahora, casi no paraba en la casa. Cuando paraba veía mi Ujú. venida, está. Nunca por comprar un televisor más caro, más grande, no me interesó. Llego aquí, Ujú. consigo un televisor 32 pulgadas, es el triple del que tenía. O sea, yo no necesito Ujú. otra vaina más grande que sea una pantalla de cine y cosas Ujú. así. Y la gente se carga de una cantidad de pertenencias personales que Ujú. llevan un totazo tan grande, loco, cuando se van a mudar. Porque siempre te va a tocar mudarte. Exactamente. Porque Exactamente. siempre vas a conseguir un trabajo que te va a quedar a 45 minutos, 1 hora de donde estás. Y resulta que ese trabajo que conseguiste es soñado, pero el Ujú. sueño se muere cada vez que vos tenés que ir y venir. Entonces haces 2 cosas, o dejas el trabajo soñado, o te mudas. Tenés esas dos opciones. Es más fácil mudarme. Cuando te mudas y te das cuenta que vas a gastar como $10,000 en la mudanza, o 5,000 haciéndola vos solo, Ujú. entonces decía, ok, Ujú. ya me di cuenta de lo que era y por qué no me tenía que llenar tanto de cosas.
Entonces, exactamente. a veces es hasta absurdo, pero uno ve la gente haciendo, o sea, o llevando ese tipo de conductas y decir, este, ¿cómo le hago entender eso? O sea, es sumamente difícil. Y aparte que se convierte en un lastre. Cuando nosotros estuvimos en México, yo te puedo decir que en 5 años, obviamente, uno, lo que te decía ahorita, uno intentando emular la vida que tenía y sobre todo también cometemos el error de querer llenar ese vacío que nos produce, de estar fuera de nuestra casa, de estar fuera de nuestro país, uno lo llena comprando cosas. ¿Me entendés? Y yo siempre lo he dicho abiertamente, yo gasto una cantidad de dinero enorme, o sea, yo en México endeudadísimo por el hecho de querer llenar, ¿no? De quererme llenarme con cosas, de querer comprar cosas, juguetes para los niños, ropa para nosotros, y una cantidad de cosas que al final de cuentas, brother, cuando nosotros salimos, o sea, decidimos salir de México, nosotros necesitamos como 3 meses para poder vender todas las cosas y nos tocó rematarlas. O sea, nosotros íbamos a lo que era en México, el equivalente en Maracaibo, el mercado de los corotos, en México se llama tianguis. Y nosotros íbamos al Ok. tianguis y en algún momento en el tianguis tenía que, o sea, regalar camisas a 1 peso, 10 pesos, cosas así, porque yo no me las podía llevar. Entonces, María Virginia Caldera, qué gusto. Entonces, coño, cuando Amiga en nosotros común. salimos, así es, así es. Cuando nos tocó salir de México, brother, yo tuve que rematar todo, comedor, todo, una cantidad de juguetes impresionantes, porque de nuevo todo se reducía a las maletas, ¿me entendéis? Eran más maletas las que tenían los muchachos, pero de alguna u otra forma, coño, tuvimos que salir de todo y empezar otra vez, ahora sí, como vos decís, no de cero, pero sí como que de medio, ¿me entendéis? O sea, y después Sí. cuando llego aquí a Estados Unidos, ahí me dice, tenéis que ver un documental. Se llama Minimalismo, un documental sobre las cosas importantes. Y ahí nosotros empezamos a adaptar el minimalismo como una manera de vida. Y yo te puedo decir, loco, que a nosotros, o sea, se nos ha hecho súper práctico. Porque ya te dais cuenta que o sea, el juego aquí no es acumular cosas, sino acumular vivencias, acumular enseñanzas. O sea, lo que aprendes al día a día es más importante que lo que vais comprando, porque aparte de eso vais comprando y te vais quedando sin plata, porque nosotros también llegamos a un desequilibrio, que por eso estoy enfocado con él ahorita en la segunda temporada, sobre lo que es la educación financiera para migrantes. Porque pasa que el migrante se vuelve loco también gastando plata en cosas que no necesita y llegamos a un punto de acumular vainas, de acumular cosas y nos olvidamos de acumular experiencias, nos olvidamos también de vivir. Yo le decía a mi esposa, coño, a veces uno se enfoca tanto en guardar o ¿me entendés? A veces en no gastar, que llegáis también al punto de que dejáis de vivir también por comprar o por buscar otras cosas. Entonces ahí entra lo que decía ahorita una de mis tías para la practicidad, que necesita a veces el migrante, no solamente o sea, antes de emigrar o durante, sino durante toda su vida como migrante, porque al final de cuentas, si te tenéis que ir, ¿qué te vas a llevar? ¿Me entendéis? Te vas a llevar lo que viviste. Yo le decía ayer a Aime, coño, nosotros hemos tenido, cuando lo pasó de la pandemia, pero yo me quedé sin trabajo, yo lo he dicho, y a mí me tocó decir, bueno, estoy aquí en Tallahassee, al norte de Florida, ok, ¿qué voy a hacer? Empecé a viajar a Atlanta por trabajo, lo que vos decís. Conseguí un buen trabajo, tenía que ir a Atlanta, regresar todos los fines de semana. Después Tampa, tenía que ir y venir todos los fines de semana. Entonces, sin darnos cuenta, acumulamos cosas, no muchas, pero acumulamos ciertas cositas y como vos decís, tuvimos que hacer un gasto para una mudanza, que a pesar de que eran pocas cosas, porque ahora tenemos muy pocas cosas, o sea, se tuvo que hacer un gasto. Entonces ahí entra la practicidad de tú decir, está bien, o sea, me voy, y si mañana me tengo que ir para otro lado, me voy para otro lado, y si pasado me tengo que ir para otro lado, lo hago, y si después me tengo que ir, o sea, tengo que terminar en Venezuela, no importa, o sea, lo que tenía que vivir, lo viví. Deliana, el documental se llama Minimalismo, un documental sobre las cosas importantes. Lo puedes conseguir en Netflix. Sí, esto es totalmente cierto. Mira, la segunda temporada nació Ujú. del capítulo El dinero Sí. o ya Nerio y vos habían planificado para hacer la segunda temporada acerca de inversiones y finanzas. Nerio fue uno de los primeros fans del proyecto Migración junto con vos. Y cuando hicimos el primer episodio, nosotros decíamos, de hecho, ese episodio, ese capítulo, en el libro hay un capítulo específicamente que habla sobre dinero. Y yo le dije a Nerio, o sea, nos quedamos tan picados. Y yo le dije, vamos a necesitar muchos capítulos para hablar sobre esto. Entonces, él me dijo, coño, pero ¿por qué no pensás en temporadas y de repente las temporadas que vayan siendo temáticas, ¿no?
Entonces dije, bueno, está bien, me parece perfecto, vamos a hacerlo así. Es más, la segunda temporada vamos a hablar de educación financiera. Y es lo que hemos venido, como te digo, desarrollando a manera... yo sé que la gente quizás vio un cambio en Proyecto Migración porque la gente empezó escuchando anécdotas o vivencias de otros migrantes. Y ahora escucha solamente a Negro hablando de plata. ¿Me entiendes? Yo sé que a veces es un cambio, pero siento que era necesario. Y lo que más me gusta del podcast es que es algo que va a quedar ahí. O sea, el podcast vos te vas a meter en 2022, igualito vas a poder escuchar las temporadas que vos quieras escuchar, no tenés que escuchar. Si de repente la segunda temporada no te interesa, pues la saltás a la tercera y listo. Pero sí, básicamente nació Sí. del episodio que grabé con Nerio. La gente me escribía, o sea, cosa que no había pasado hasta ese momento, la gente escribía y preguntaba o sea, generó mucho interés el tema de lo que es las finanzas en la migración y dijimos, bueno, vamos a hablar en la segunda temporada específicamente de lo que es las finanzas y en la tercera retomo entonces lo que son las experiencias con los migrantes. Ah, ok. Sí, a mí bueno, yo arranqué, de hecho, yo me doy cuenta del podcast es por el capítulo del dinero, Uh -huh. porque veo que Nerio, saca la publicación y yo, vamos, y me voy a Spotify, busco el capítulo, lo escucho y entonces de un solo mamonazo escuché todos los anteriores, los Te reventaste micros, todo el episodio, qué bueno, toda esa vaina la escuché. Este, buenísimo. yo soy muy, me hice muy fanático del podcast, no sé, de un año para acá. Y ahora, a este nivel consumo más música que podcast, más podcast que música, perdón. Más Y podcast que bueno, música, buenísimo, y los empecé a escuchar todos y me quedé enganchado una vez. O sea, evidentemente buenísimo. es algo o sea, que uno se siente identificado al tiro, porque estamos Uh en lo -huh. mismo. Y con respecto a eso te quería preguntar algo. ¿Qué tal ha sido la reacción de la gente? O sea, ¿cómo habéis recibido? ¿Qué tal los números en Spotify? ¿La gente sí está llegando al podcast? Sí, ¿Qué, vamos qué con un visualizáis desde ese punto inicio. de vista? Sí, vamos con un inicio humilde, vamos con un inicio humilde. Vos sabés que primero, bueno, me he dado cuenta de que de repente no todos los venezolanos que están en el extranjero pueden pagar una suscripción a Spotify o una Deezer. Hay gente que lo escucha de repente con suscripciones que son gratuitas. ¿Entiendes? Entonces de ahí dije, voy a pasarlo a YouTube. Obviamente, si junto las métricas de YouTube con Spotify y Deezer y todo lo demás, pues se hace un número decente. ¿Ok? ¿Qué pasa? Ahorita nosotros estamos pasando por una fase, brother, que yo también me he dado cuenta de eso, pues siguiendo a mucha gente y hablando con mucha gente, que ahorita el venezolano todavía está en una fase temprana, por decirlo así. ¿A qué me refiero con respecto a esto? Ahorita el venezolano el interés, y yo me acuerdo mucho algo que me dijiste una vez, ahorita el venezolano está con el interés de trámites administrativos. ¿Cómo hacer para revalidar títulos? ¿Cómo hacer para renovar residencia? ¿Cómo hacer en Chile con la PDI, con la PDI, con no sé qué más? ¿Cómo hacer, por ejemplo, en Argentina para pedir la residencia de pasada de la temporaria a la permanente? Y me acuerdo de un punto que una vez me dijiste, tenéis que hablar de trámites que se hacen aquí en Estados Unidos. ¿Vale? Entonces, yo siento que ahorita el venezolano ya salió, porque el venezolano, yo siempre lo digo, el venezolano que iba a salir ya salió, el que no ha salido de repente está como que por ahí esperando que pase la pandemia para los poquitos que faltan por salir salgan. Entonces, ahorita el venezolano está en esa fase de su migración donde lo importante son los trámites. ¿Cómo hago para pasar de turista a residente? ¿Cómo hago de pasar de residente a Merdec? Entonces, ahorita esas son Sí, las cuentas que están teniendo, que yo veo que están teniendo mejores resultados. Ok, tengo una cuenta hermana también, abogada en Charroa, en Chile, que ella, o sea, lo que se ha dedicado es a documentar cómo hacer para revalidar su título de derecho. Y o sea, yo cuando yo hablé con ella y tenía 10.000 seguidores en febrero, y ahorita tiene 15.000, casi ya llegando a los 16.000. Entonces, te das cuenta que el interés de las personas es más que nada por lo administrativo. ¿Qué pasa? El podcast está llegando, ok, la gente, como decimos, la gente que lo escucha como que se queda enganchado, porque o sea, yo si te soy sincero, aquí es de consistencia, y vos lo sabés. Aquí los sí, inicios, bueno, y por ahí María Virginia se conectó y ella pudo también dar una cátedra de lo que es la consistencia. Cuando uno comienza es simplemente ser consistente, y llegar a un punto en el que vos sabéis que la gente cuando te escucha como que se sienta acompañadito, como que siente, va, ven acá, vamos a acurrucarte, porque la gente lo que quiere en algún punto es eso, o sea, cuando estoy tribulado, o sea, tengo un nivel de tribulación tal, yo lo que quiero es escuchar a alguien que me diga, todo va a salir bien.
Yo lo que quiero escuchar es el que me diga, a mí me pasó lo que te está pasando, yo estoy con vos y a la final de cuentas todo va a salir bien. Entonces, en ese proceso está ahorita Proyecto Migración tratando también, como te digo, de llegar a más y más gente. Y vamos poco a poco, como te digo, vamos comenzando. Yo diría que humildemente no me siento insatisfecho con los números. Y ahorita sí se está haciendo un trabajo bastante este, intenso para poder llegar a más y más gente. Esa es la idea. Sí, no, y de hecho sí, de hecho como está diciendo, ese venir y darme unos golpecitos en la espalda es Ujú. el discurso común de todo el contenido digital, o sea, en términos de podcast que se está haciendo a nivel de Exacto, comunidad venezolana. O exactamente. sea, los comentarios que más se ven es, te escuché y me sentí acompañado. Lo Exactamente. pongo para comer porque me siento solo, entonces para no Ujú, sentirme solo lo pongo para escuchar a alguien. ujú. Sí, y esa es. Y Con una sí, persona que me diga eso en el mes, ¿qué ha pasado? Con una persona que me diga eso en un mes, yo te lo juro que soy feliz. Te lo juro. ya, sí, ya ahí se, como digo yo, ya ahí se retornó la inversión. Exactamente. Ahí se retornó la Exactamente. Es así. inversión. Es así. Y sí, o sea, el inmigrante tiene varias etapas, como digo yo. O sea, la primera es la que llega ahí, como que Ujú. viendo qué es lo Como que tiene como alrededor. Guajiro en Nueva York. Sí, Claro. después tengo los papeles y cuando te den Ujú. los papeles piensa ataque de las tarjetas de crédito. Exactamente. Segunda Y parte. hermano, ahí esa es una de las cosas por las cuales considero tan importante esta segunda temporada de Proyecto Migración, Ujú, porque habla de ese tema. ujú, Este, y a veces son importantes a veces no, son muy importantes las decisiones financieras que tomemos ujú. y que las tomemos de manera oportuna. Exactamente. En estos días, loco, me caí en una de las tarjetas de crédito porque se me Ok. olvidó programar el pago. Ok. Cuando me viene el otro pago, me vino como 4 veces lo que era. Y el crédito fue abajo. Sí, hago el pago, pero evidentemente se salía de mi presupuesto y Ujú. tenía que usar parte de ese dinero. Cuando voy a usar parte de ese dinero, la tarjeta no pasa. Y digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Llamo y me dicen, no, señores, que usted tiene que esperar 7 días a que ese pago se valide para que pueda estar disponible ese dinero. Ah, ¿Sabes qué hice? Agarré la tijera y le pegué tijera a todas las tarjetas. buenísimo. Y adiós, y adiós. Buenísimo. Los primeros Buenísimo. 3 días andáis de temblorcito, que ya después se te olvida que tenías tarjetas de crédito. Y se van Ujú. pagando. Y se acabó. Exactamente. Exactamente. Pues Gustavo, para ir cerrando, una frase que te haya marcado Una frase que me ha marcado del podcast o en general. de la vida, de lo que sea, de lo que vos crees, Una que la vez tengáis como, un amigo de bachillerato, yo me acuerdo que estaba en México y yo en Facebook de vez en cuando, a pesar de que Facebook yo todo en México, yo todo estábamos bien, estaba todo bonito y la foto en el supermercado, la típica, vos sabés, cuando uno va llegando, ¿no? En sí, un punto, de vez en cuando como que sí se me escapaba parte de como que de una catarsis que hacía, ¿no? Decir como que, "Mira, madre, o sea, como que me está pasando esto. Y, o sea, en medio de las situaciones que nos pasaron en México. Y yo me acuerdo de Nelson Rodríguez, nunca se me va a olvidar, que él me dijo algo así como que, creo que era una frase de Facundo Cabral, y él decía algo así como que, algo parecido a lo que yo siempre digo en el podcast, o sea, no somos, o sea, no somos extranjeros por estar afuera o algo así como que no somos, era algo parecido a lo que yo digo, o sea, no somos de donde estamos como tal, sino de donde venimos. Y a mí eso me marcó, de hecho, hoy es parte del lema en el podcast. O sea, en México me pasó mucho al principio que las personas insistían en recordarte que eres extranjero. Gracias a Dios eso es algo que no pasa tanto aquí. Pero al inicio, o en países como México, como yo sé que lo pasó todo el mundo en Panamá, lo están pasando ahorita en Ecuador, en Bolivia y todo, en Perú sobre todo, la gente intenta recordarte mucho, como que si uno no se acordara que uno es extranjero. ¿Me entendéis? sí, Y él me dijo eso y me confortó tanto y me dice, acuérdate que a la final de cuentas o sea, no sois de donde venís, sino de donde estáis. Así fue la frase. Y a mí eso me marcó. O sea, yo ahí fue cuando como que el switch me cambió
y decir, ok, si yo estoy viviendo aquí, ¿por qué me tengo que sentir extranjero? Porque mi pasaporte dice que soy de Venezuela. Entonces a mí eso me marcó y de hecho ahorita lo utilizo como frase de cierre en el podcast, porque al final de cuentas, si hay venezolanos, si hay colombianos, estéis donde estéis, no soy solamente de dónde venís, sino donde estéis ahorita. Si formáis parte del aparato productivo de un país, ok, si estáis viviendo ahí, soy parte de ahí también. Entonces uno no tiene por qué ser extranjero o permitir mucho menos que otras personas terceros, te hagan sentir que soy extranjero. Así es. Bueno, entrando a la modalidad de proyecto de migración. Un libro que hay que leer. Un libro que hay que leer, que te pueda recomendar Sí, ahorita sí al tiro. Bueno, el primero sería obviamente Proyecto Migración. Fue claro, un por libro que Dios. hice con mucho cariño, obviamente. Es un libro que hice con bastante cariño. La parte del dinero, como te digo, fue parte de ese capítulo que quería dar toda la retroalimentación. ¿Por qué? Porque pasó que cuando salí de México yo salí con muchísima cantidad de deudas y salí con muy poco dinero. Entonces, por esa misma que hablábamos ahorita, que uno no piensa que cuando tú migras, de repente te vas a tener que ir para otro lado. Entonces uno no piensa en la plata, uno dice que no piensa que la plata nada más es para el 15, para el último y todo lo demás, y no pensáis que si te tenéis que ir, necesitáis plata, ¿ok? Aparte del proyecto de migración, pues el del mismo documental del minimalismo, estos muchachos se llaman Ryan Nicodemus y Joseph, se llama Joshua Melbourne. Son dos muchachos americanos y hablan mucho de eso. Tienen un podcast que también se llama, que habla sobre minimalismo, uno de los primeros podcasts que yo llegué a escuchar hace casi 2 años. Y ellos hablan mucho de lo que es o sea, tener una vida con sentido, le hablan ellos. O sea, no comprar cualquier pendejada, no consumir, no caer en el consumismo ni en el materialismo. Y ellos tienen un libro que también se llama Minimalismo, que por cierto lo tengo por ahí y también lo recomiendo mucho. Yo siempre he dicho que si la migración fuera un juego, ¿ok? El migrante que sea minimalista ya lo gana. Lo gana de por sí, porque no pensáis, como lo decía ahorita, no pensáis tanto en las cosas, sino en las experiencias. Y las cosas que tenéis son realmente cosas que agregan valor a tu vida. Y eso, o sea, cuando vos entendés ese juego, ya estáis del otro lado. Así es. Una canción. Uy, una canción. Eh, Hay una canción que cantaba mi papá desde que la escucho desde que era pequeñito, Maracaibo en la noche, que yo todavía te puedo decir que me la sabía, la tocaba en el 4, que la tocaba en el 4 en la guitarra. Y desde que salí no la he podido, o sea, yo no he podido todavía cantar esa canción otra vez, desde que salí de Maracaibo. Pero básicamente describe todo lo que es Maracaibo, todo lo que es el Maravino y todo lo que es ese calorcito que uno siente cuando está allá. Te podría decir Maracaibo en la noche. Buena canción. Maracaibo en la noche, desde lo lejos. Ajá. Un deportista. Un deportista, Wilson Álvarez, por supuesto, el zurdo de oro, que por cierto tuve la oportunidad Eh, de saludarlo antes. Vos sabés que yo tuve la oportunidad de ir a Maracaibo, la última vez que fui a Maracaibo fue en 2016. Ahí me quedó claro ok, que no podía volver. Y tuve la oportunidad de ir, en ese momento las Águilas estaban finalistas. Y fue el año, ellos en 2017 quedaron campeones. Yo tuve la oportunidad de ir, cuando al juego de clasificación ellos a la final, yo tuve la oportunidad de ir. Ese juego, brother, ok. yo no sé por azares del destino, porque la verdad yo no te puedo decir que a mí siempre me ha gustado el béisbol. Y ese juego de clasificación estaba Wilson Álvarez en la tienda que está en el estadio, que venden cosas alusivas al equipo, la tienda Ok. de una marca bastante reconocida, Outfield. Y él estaba firmando autógrafos. Yo me acuerdo que yo compré una franela que por ahí la tengo todavía y tengo la firma de Wilson en el hombro izquierdo. Para mí eso fue, o sea, te puedo explicar, para mí fue una experiencia religiosa. O sea, yo puedo hablarle a Wilson y decirle, brother, soy tu fan desde que era chiquito, para mí fue lo máximo. Pero sí, Wilson Álvarez, sin pensarlo. El intocable. El intocable, así es. Un disco. Un disco, te podría decir Ecus de Guaco, la super banda de Venezuela. El disco Más completo, eso no tiene nada. pérdida. No tiene pérdida. Un músico. Ahí me la pusiste difícil. Músico, bueno, gracias a Dios tuve la oportunidad de conocer a muchos, imagínate, te puedo decir, eh, o sea, músico, instrumentista, cantante o cualquier músico. Hola, El que vos propone. queráis. O sea, el que represente la perfección para vos. ¿La qué? ¿El que Vamos a representa decirlo qué? así. La perfección musical. O sea, donde vos digáis, no, o sea, como este tipo no hay dos. Vea, te podría decir Eric Johnson, guitarrista. Ese tipo es el papá de los helados en la guitarra. Súper limpio y aparte, pues,
O sea, una ejecución súper perfecta, que te podría decir. Ok. Un chef. Ángel Mendoza, conocido mejor como el Pipo. Ey, por cierto, me dijo un pan de queso. Estuve viendo el video, que muy bueno se ve eso, ¿viste? Ahí estamos en ¿Cómo? contacto. Cuando nos habíamos estado uno. Seguro. Bueno, ya para finalizar, una película. Una película, brother, te podría decir, una película que me cambió la vida definitivamente fue el documental que recomendé ahorita. Yo te puedo decir, hay eventos en la vida, hay eventos que marcan, ¿okay? Que definen tu vida. Y para mí, yo ver ese documental, mi vida fue un antes y un después de ver ese documental, definitivamente. Coincidió con muchas cosas, debo decirlo. Pero para mí mi vida fue un antes y un después de ese documental. De verdad que sí. Lo recomiendo, no tiene ninguna pérdida. Genial. Entonces, migración, una mente, es una Minimalismo, se llama Minimalismo, un minimalismo, documental un sobre las documental cosas sobre las cosas importantes. importantes, decía la cosa. Exactamente, exactamente. Copiar. Ahí ellos hablan de sus inicios, ahorita es un movimiento bastante grande. Ellos van por todo Estados Unidos, también por parte de Canadá, dando conferencias y pues básicamente, hermano, te lo digo, y que las personas que nos están viendo, que son, a pesar de que son poquitas, para mí significan un mundo. Allá es a donde quiero llegar con Proyecto Migración, ¿ok? De sentarme más adelante alrededor de los Estados Unidos, porque ahorita no puedo salir, con migrantes, que escuchen, que vean, o sea, que vean que no están solos, que vean, y no solamente con venezolanos, me refiero, o sea, Proyecto Migración va para cualquier migrante, mexicano, guatemalteco, argentino, quien sea. Y la meta es eso, o sea, llegar a un momento, sentarme con migrantes, hablar con ellos, y Proyecto Migración pique y se extiende, o sea, también quiero meter un poquito en vainas más profundas de las que hablan en los videos. Meter la migración en la parte curricular de las escuelas aquí en Estados Unidos y pues en donde sea, que la migración sea parte del currículum, que la gente entienda que lo que es realmente la cultura migratoria, que no solamente es una palabra que suena bonito, sino que es a lo que hay que entenderlo para poder entender al migrante, porque es lo que ya estamos en un mundo lleno de migrantes, ¿me entiendes? Y yo siento que si desde chiquitos nos hubiesen enseñado eso, ahorita no estuviésemos pasando muchas de las cosas que estamos pasando y, o sea, estaríamos en otro nivel, digamos, cognitivo y emocional también, definitivamente. Totalmente. Bueno, brother, mi mensaje para vos es que sigas haciendo el trabajo, sigáis con las entrevistas, porque yo pienso que cada persona con la que hablamos, no Uh -huh. solamente con respecto al contenido que estemos desarrollando, en la vida, es como que la Uh ruta -huh. que te va marcando ese camino y que te va a llevar hasta el nivel que vos queráis y a veces que ni siquiera te imagináis. Entonces, nada, seguí haciendo el Uh -huh. trabajo y, loco, agradecido No, a ti, por la papá. oportunidad y A bueno, vos. estamos en contacto, mi hermano. A vos, Un ve que estamos abrazo. pendientes con la tercera temporada. Ya te dije que estás en la lista de invitados, así que nada, eso va a estar apoteósico. Es más, voy a ver si puedo incluso que la entrevista sea cara a cara, que sea de repente me lanzo para allá para que hablemos un rato y quede eso grabado para la postería y para el mundo y para San Jacinto y su Ah, alrededor bueno, pues, desde el 1 hasta el 18. plomo a lámpara. Bueno, Dale, invita a la hermano. gente a que vea, a que escuche el Proyecto Migración, decir tus redes sociales. Seguro, me Este, puedes seguir en Instagram, en mi cuenta personal, que es la misma que utilizo para el podcast, es @Gustavo Elías Parra. En Facebook está el fanpage Gustavo Parra PM, perdón. En Twitter la cuenta @GParra. También estoy en Spotify. La manera más fácil de conseguir el podcast tienen Spotify, tienen Apple Podcast, tienen Google, tienen Deezer, ¿ok? YouTube. La manera más fácil en la que pueden conseguir todo junto es se meten en la página web www.proyectomigración.com/podcast. Ahí le van a salir los enlaces a las plataformas que están, incluso a la plataforma web, que se pueden meter y escucharlo desde la computadora o desde el teléfono sin problema. Los invito también a los que puedan leer el libro. Yo sé que ahorita, bueno, me ha dicho, he hablado con mucha gente de Sudamérica y me dicen que el libro es un poquito costoso, no por el precio del libro como tal, sino los precios que maneja Amazon en cuanto a los envíos. Tengo una sí, tía que está en Argentina y me dijo, quiero leer el libro, pero coño, me sale el triple, o sea, el envío me sale el triple de lo que cuesta el libro. Entonces ahorita estoy buscando una manera, quiero poner puntos de distribución y para que la gente no tenga que pagar no tanto está por envío. disponible en digital. En No está digital está disponible en disponible. digital. En digital está disponible, pero vos sabés que, pues, vieja escuela, pues, a mí el libro digital me gusta, me llama la atención. Ahorita en Amazon puedes subrayar y todo lo demás, pero a la gente le gusta el físico, ¿verdad? Entonces, Sí. ahorita estoy buscando una manera para poner punto de distribución, de repente en Argentina, Perú, Chile, por ahí,
para que la gente no tenga que pagar tanto en envío. Entonces, ahora estoy trabajando claro. con eso, pero los invito igual a leer el libro. Y el blog también disponible en internet, www.proyectomigración.com/blog. Ahí van a leer un poquito también de lo que es experiencia, de lo que son consejos prácticos y ya cosas más puntuales sobre lo que es la migración. Excelente. Bueno, hermano mío, feliz noche. Papi, igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Estamos en contacto, estamos pendientes. Sí, va. Dale, papá, un abrazo.